Prometo hacer todo el mal que pueda. Proclamaré tu nombre a todos los demás. Y no dejaré de servirte, Señor de las tinieblas. Mi cuerpo, mi alma y mi vida te pertenecen. El día de hoy les traigo una joya del cine mexicano, todo un clásico del terror, y que si no la han visto tienen que verla después de terminar este video, porque sin duda no te dejará dormir en semanas, te lo prometo. Alucarda, la hija de las tinieblas, de 1977, dirigida por Juan López Moctezuma, un director que ya había trabajado con el legendario Alejandro Jodorowsky. Las actrices principales son Tina Romero, quien interpreta de manera magistral a la bruja Alucarda, y Susana Camini, quien interpreta a Justine, la amante de Alucarda. Esta película es de las mejores películas de terror sobrenatural y exorcismos de todos los tiempos, de lo mejor que he visto en mi vida. Su atmósfera y las actuaciones son alucinantes y oscuras. Algunas de las cosas más inquietantes de esta película es que las misas negras celebradas y las orgías son totalmente reales, y se dice que incluso una actriz murió quemada durante el rodaje. Esta no es una película de terror cualquiera, eso te lo puedo asegurar. La historia nos lleva a un convento en México en el siglo XIX, que también funciona como orfanato. Ahí conocemos a Alucarda. La película comienza con la madre de Alucarda dando a luz, y al momento de dar a luz a Alucarda muere, entregando así a la niña a una bruja, quien la lleva al convento. Alucarda crece y cumple 15 años, ha vivido toda su vida en el convento con las monjas y todo parece más o menos normal hasta que llega Justine, otra huérfana de su misma edad, y las dos se conectan al instante y se enamoran muy intensamente. Se enamoran de una manera obsesiva. Avanza la película y las dos amantes empiezan a explorar un bosque cerca del convento y se topan con unos gitanos muy raros. Conocen a este sátiro, y el sátiro, así como las gitanas, son parte de un culto satánico. Estos tipos no son cualquier cosa, tienen un aire de brujos o adoradores de lo oculto. Las muchachas, después de platicar con el sátiro, salen de ahí corriendo y se internan aún más en el bosque, y ya dentro del bosque Alucarda y Justine encuentran el mausoleo donde Alucarda nació. Resulta entonces que la mamá de Alucarda, llamada Lucy Westenra, sí, Lucy Westenra como la Lucy de Drácula de Bram Stoker, murió al dar a luz y dejó a Alucarda con un pasado ligado al satanismo. Resulta que Lucy, la mamá de Alucarda, tuvo un pacto con el diablo y cuando murió dejó a su hija impregnada por esa energía diabólica. Así que desde el principio Alucarda ya traía el sello satánico en la sangre. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente buenas. Alucarda abre la tumba de su madre y despierta a las fuerzas demoníacas que estaban atrapadas en el ataúd. Y desde aquí las dos amantes están metidas en rituales satánicos, posesiones y un caos que pone al convento y a las monjas patas para arriba. Luego viene una de las escenas más icónicas y satánicas de la película, el aquelarre en el bosque, y aquí ya no hay marcha atrás. Alucarda y Justine se unen a los gitanos en una ceremonia llena de desnudos, gritos y pura anarquía. Y hay una figura que emerge y parece ser el diablo mismo, aunque no lo muestran directamente, es como una presencia que se siente, y las dos chicas se entregan por completo a esa energía sexual. Es un caos total, fuego, sangre por todos lados y un rechazo absoluto a todo lo sagrado. Esto es importante porque después, cuando las llevan de regreso al convento, traen esa fuerza maligna con ellas. Y en el convento el satanismo se desata a otro nivel. Hay una escena brutal donde las monjas intentan exorcizar a Justine, pero Alucarda se pone en modo demoníaco. Empieza a gritar maldiciones, a desafiar a Jesús y a las monjas. Y de repente pasan cosas que parecen sacadas de una pesadilla. Objetos que se mueven solos, Justine que muere de forma horrible y hasta sangre que sale de la nada. Hay un momento donde Alucarda invoca algo mientras está desnuda, cubierta de sangre, y parece que el mismo infierno se está abriendo en el convento. Es como si ella fuera un canal directo para Satanás. Y no podemos olvidar el significado esotérico. La película usa mucho la idea de profanar lo sagrado, cruces profanadas, oraciones que se convierten en blasfemias y un enfrentamiento entre el bien y el mal, donde el mal parece ganar por momentos. Hasta el final, con el convento en llamas y Alucarda caminando entre las ruinas como una especie de reina del caos. Te queda esa sensación de que el satanismo no solo estaba en los rituales, sino en toda la esencia de la película.
Aquí lo que me pareció muy interesante es que el director Juan López Moctezuma no lo hace solamente por el shock, hay una crítica detrás y hay una razón intelectual. El fanatismo religioso y la represión del convento chocan con esta explosión de libertad satánica, como diciendo que ambos extremos son iguales de destructivos. Pero vamos, lo que se queda grabado es esa vibra oscura y morbosa, casi como si la película estuviera poseída. Alucarda no se limita con ningún tabú, es una obra muy libre que no se guarda nada ni es políticamente correcta. Hay sangre, desnudos, orgías reales, exorcismos fallidos, monjas histéricas y una crítica muy mordaz a la religión y a la ciencia que chocan entre sí. Por ejemplo, hacia el final de la película hay una escena brutal donde intentan exorcizar a Justine, pero terminan matándola en una forma sádica y desgraciada los hombres de Jesús. La escena final es la más dramática, donde Alucarda causa un incendio épico que se salió de control en la vida real durante la filmación. La escena del convento en llamas es la escena más icónica de la película. Tras una serie de eventos sobrenaturales y violentos, el convento termina envuelto en llamas como resultado de la furia desatada de Alucarda, quien provoca la destrucción del convento en un acto de venganza y liberación. Esta secuencia es visualmente impactante, con fuego, humo y un ambiente apocalíptico. Que refleja el tono extremo de la película. Para lograr este efecto, el equipo de producción recurrió a fuego real y efectos especiales rudimentarios típicos de la época y del cine de bajo presupuesto. Juan López Moctezuma, conocido por su obsesión con el realismo en sus películas de terror, insistió en que las escenas fueran lo más auténticas posible, lo que incluyó el uso de materiales inflamables y humo generado químicamente. El rumor de que una mujer murió durante la filmación del incendio en la escena final no está respaldado por evidencia concreta ni por registros oficiales. Sin embargo, sí existen testimonios de que la grabación de esta secuencia fue extremadamente peligrosa y caótica. Tina Romero, la actriz principal, ha hablado en entrevistas como en el Festival Macabro sobre los riesgos que enfrentó durante el rodaje. En particular, relató que en la escena del incendio el equipo de efectos especiales inyectó un líquido químico en su vestido para producir humo, pero la cantidad o la reacción del material fue muy mal calculada. Y esto provocó que ella comenzara a asfixiarse con el humo tóxico mientras las llamas estaban activas a su alrededor. Según Romero, el director continuó filmando como si nada a pesar de que ella estaba en peligro y fue un extra quien, al notar su situación de peligro, la cargó y la sacó del set para salvarle la vida. Este incidente no resultó en su muerte, gracias a Dios, pero sí puso en evidencia las condiciones precarias y el enfoque arriesgado de López Moctezuma, quien priorizaba la intensidad de las imágenes sobre la seguridad del mismo elenco. Moctezuma definitivamente llevaba su arte al extremo. No hay documentación oficial ni reportes confiables que confirmen que alguien falleció durante la filmación de esta escena o de la película en general. Es probable que el rumor haya surgido como una exageración de los incidentes reales, como el de Tina Romero, combinando también con la reputación de Alucarda como una obra maldita o envuelta de misterio. El cine de terror, especialmente en producciones de bajo presupuesto, a menudo genera este tipo de leyendas urbanas, alimentadas por las condiciones extremas del rodaje y el impacto emocional de las películas. Otros actores y miembros del equipo también sufrieron quemaduras o problemas respiratorios debido al humo y al fuego, pero no hay evidencia de una muerte. La confusión podría haberse amplificado por la intensidad de la propia narrativa de la película, que incluye muerte y destrucción, o por la fascinación que López Moctezuma tenía con lo macabro, lo que llevó a muchas especulaciones sobre su retorcido proceso creativo. Alucarda se filmó en una época donde no existía el CGI y en la que las regulaciones de seguridad en los sets de cine no eran tan estrictas como hoy, especialmente en producciones independientes como esta. El uso de fuego real, materiales químicos y la falta de medidas adecuadas eran comunes, lo que explica los riesgos reales que enfrentaron los involucrados. A pesar de esto, la película se completó y se estrenó exitosamente en 1977, ganando admiración por su audacia y su exploración de temas tabú como el lesbianismo, la religión y el satanismo.
Lo mejor de la película es el final. La escena final de Alucarda fue un momento muy peligroso que casi le cuesta la vida a Tina Romero y que puso en riesgo a otros. No hay pruebas, repito, de que alguien muriera, pero si alguien murió, como dicen los rumores, entonces es un secreto que se guardaron bastante bien. El mito, sin embargo, parece ser una mezcla de los incidentes reales y el aura oscura que rodea la película. La película está inspirada en Carmilla, de Sheridan Le Fanu, una novela de vampiros con toques lésbicos, y también tiene guiños esta película al Marqués de Sade, de ahí el nombre de Justine. Pero aunque tiene esas influencias, Alucarda es 100% mexicana y tiene un estilo gótico y surrealista que la hacen única. Y de hecho, aunque es una producción mexicana, la película se filmó en inglés para que tuviera más alcance internacional, lo cual fue una decisión súper arriesgada para esa época. Hoy en día, Alucarda es considerada una película de culto. No fue muy bien recibida en México cuando salió por ser tan polémica y atrevida, pero con el tiempo se ha ganado un lugar especial entre los fans del terror. Si les gusta el cine que no tiene miedo de romper las reglas, con mucha atmósfera y un toque de locura, esta película es para ustedes. Puedes encontrar esta película en YouTube. De hecho, si te interesa, te la voy a dejar en el primer link fijo y en la descripción de este video para que la disfrutes terminando de ver mi video. Te recomiendo que veas la película de una manera objetiva y que la veas como lo que es, una obra de arte desafiante y sangrienta. Espero que la disfrutes tanto como yo. Y los que han visto esta obra de arte, ¿qué opinan? Quiero leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Y esto es todo por el día de hoy. Me despido deseándoles lo mejor y que disfruten su fin de semana y que tengan agradables sueños esta noche. Nos vemos en el siguiente video si el creador del universo así lo quiere.